오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만 Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2, que está conformado por Milagros Nicole Barrientos Gerí, Carla Alessandra Oviedo Pingus, Jesús Guillermo Martínez Guillén, Jacqueline Soraya Corales Tomeiro y mi persona, Viviana Sofía Onofre Cisneros. El tema que vamos a hablar hoy es control y prevención de las infecciones intrahospitalarias. Para ello hemos citado a la licenciada Sandra Torres Zárate, que trabaja o labora en el Hospital Guillermo Almenara, la cual nos responderá algunas de nuestras preguntas. Dicho esto, le paso la palabra o le cedo la palabra a mis compañeros. Bienvenida, licenciada del equipo 2. Como mi compañera ya nos presentó, yo soy Milagros Barrientos Gerí. Licenciada Sandra, ¿qué es una infección intrahospitalaria? Bueno, son todas aquellas infecciones que se producen durante la estancia del paciente en el hospital. Esto se considera a partir de las 48 horas que ingresado el paciente. Además, también es todo el tiempo que está en el hospital, ¿no? Todo el tiempo que dura su enfermedad en el hospital. Y otro es que también esto tiene que ver con la atención que da el personal de salud al paciente, porque también el personal de salud puede agregar estas infecciones intrahospitalarias cuando no toma las medidas necesarias. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes? Bueno, en el hospital son las infecciones respiratorias, que es más o menos aproximadamente un 25% antes de la pandemia, lógicamente, porque si bien es cierto ahora con la pandemia eso debe haberse incrementado abismalmente. Luego son las de las vías urinarias y luego de las heridas operatorias. ¿Y cuáles son los factores para el desarrollo de la infección? Bueno, los factores son tres. Son el agente epidemiológico, que es el causante. También es la transmisión, cómo la enfermedad se ha transmitido. Y lo otro es el huésped. Hablamos de huésped cuando del paciente, ¿no? Y para esto hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta la enfermedad, el estrés, el estado nutricional y los días de internamiento que está. Muchas gracias, licenciada. Yo soy la alumna Carla Alessandra Oviedo Pingus. Mi pregunta es, ¿qué pasa si tiene infección en la sangre? Cuando hay una infección en la sangre estamos hablando de una septicemia. Es una infección generalizada que si no se trata a tiempo, el paciente puede fallecer. ¿Qué quiere decir? Que es una infección mortal. Okay. ¿Y cuáles serían los exámenes que realizan para detectar las infecciones? Bueno, los exámenes son varios. Son en sangre, son en orina, son en esputo, son en líquido cefalorraquídeo. Y si hay necesidad de hacer una biopsia, también es un examen que se hace, ¿no? Muchas gracias. Bien. Bueno, mi nombre es Jesús Martínez y ¿cuáles son las causas de las infecciones intrahospitalarias? Bueno, las causas son los microorganismos presentes, que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Estos son muy contagiosos y en ocasiones son muy resistentes, que el tratamiento muchas veces es dificultoso, ¿no? Ok. ¿Y cuál es la importancia sobre las infecciones intrahospitalarias en la actualidad? Estas infecciones intrahospitalarias son muy importantes, ya que se dan en todos los establecimientos, inclusive a nivel mundial. Y para esto hay que tener presente cómo se presenta esta enfermedad. Quiere decir que tener presente que si hay resistencia para que la atención del personal sea dirigido
exactamente para el microorganismo que esté presente, ¿no? Como yo les he mencionado, hay varios tipos y cada uno es diferente. Gracias. Licenciada Sandra, mi nombre es Jacqueline Corales Tomairo y bueno, mis preguntas son las siguientes. ¿Cuál es el tratamiento que se administra para contrarrestar una infección intrahospitalaria? Bueno, el tratamiento básicamente son los antibióticos. Estos antibióticos varían de acuerdo al microorganismo que se presenta en la infección y son pues la piperacidamida, la vancomicina, el imipenem, la ceftazidima, aspirina. O sea, es una variedad para cada tipo de sistema, ¿no? Si es respiratorio, para la piel, es diferente. Ah, ok. Bueno, y mi otra pregunta sería, ¿existe algún tipo de programa que ayude al control de las infecciones intrahospitalarias? Sí, el programa que existe en el hospital es el programa de infecciones intrahospitalarias, que se encargan sobre todo más de los agentes resistentes. Y además, esto permite listar qué tipo de microorganismos hay y cuáles son los que están más en incremento para tomar precauciones ante esto. Okay, bueno, y mi última pregunta sería, ¿este tipo de infecciones son mortales y cuál sería su tasa de mortalidad? Estas infecciones sí son mortales porque hay muchas de ellas que llegan al fallecimiento del paciente, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades de neonatología. Ya, licenciada, voy a dar las dos últimas preguntas de mi equipo. La primera sería, ¿cuáles serían las medidas de protección que toma el hospital para los pacientes, tanto para los pacientes como para el personal de salud? Bueno, el lavado de manos es tanto para el paciente como para el personal de salud. Y el equipo de protección, ¿no?, que tenemos. Antes de la pandemia, nosotros utilizábamos el mandil, la mascarilla y los guantes. Y siempre nos hacíamos una higiene con el antiséptico que utilizamos, el alcohol gel. Ahora en pandemia, el incremento del lavado de manos es con mayor énfasis, inclusive cuando estamos utilizando los guantes. Y de ahí también tenemos que hacer el cambio de guantes o de manoplas para poder atender a los pacientes, o también el uso del antiséptico, ¿no?, que es el alcohol gel. Y mi última pregunta sería, ¿cuáles son los microorganismos que permanecen en los centros hospitalarios y cuál es el que más destaca? El que más destaca, como les dije, es la Klebsiella resistente, sobre todo en UCI y en neonatología. Y en los servicios son el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas, el Acinetobacter, el neumococo, ¿no?, donde hay cantidad de gérmenes. Está bien, licenciada, gracias por el tiempo brindado, tanto para mí como para mi equipo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.